No hay más, solo este partido, España-Austria, 16avos de final, y estamos analizando aquí todo lo que va a dar de sí este partido que, como te digo, no des por sentado, y lo vas a ver en este análisis, no des por sentado que va a ser una victoria fácil de la selección española por nombre, porque parece que tiene, bueno, mayor trayectoria, mayores resultados en la disputa de torneos importantes de mundiales, Eurocopas, porque este partido no tiene absolutamente nada que ver con toda esa historia que hay detrás. Así que te lo vamos a contar todo y lo primero de todo, que sí que la selección española va a tener que tener en cuenta para poder ganar este partido es que puede que el partido vaya muy competido hasta el final, hasta los 90 minutos, hasta los 120 si juegas prórroga, pero hay muchas papeletas de que esto sea así. Y lo estamos viendo, ¿por qué? Porque durante todo el Mundial estamos viendo en estos 16avos de final muchas selecciones que están teniendo que competir hasta el final del partido para lo que sea, resolver el partido o empatar y meterse en la prórroga. Muchos partidos se están resolviendo en los minutos finales. Está habiendo una gran igualdad y salvo 2 o 3 partidos por ahí que hemos visto en los que las selecciones han tenido un poquito más de claridad en el desarrollo del juego, acuérdate de Sudáfrica-Canadá. Sudáfrica-Canadá se decide en el descuento con el gol de Eustaquio. Acuérdate del Brasil-Japón con el gol que marca Martinelli también en el último minuto del descuento. Acuérdate también hemos visto del Países Bajos-Marruecos. Marca Diop en el jugador marroquí en el descuento y mete a Marruecos en la prórroga con el consiguiente victoria y el pase a octavos ya en los penaltis. Costa de Marfil, Noruega, acuérdate el gol de Haaland, minuto, no sé si fue 86-87 también, últimos minutos de partido. Acuérdate también cómo ha remontado ayer Inglaterra al Congo en los últimos minutos con esos 2 goles de Harry Kane. Y bueno, pudiéramos decir, te diría también, por supuesto, mira cómo ha remontado Bélgica a Senegal perdiendo 0-2, cómo ha remontado en los últimos minutos también para lograr meter el partido en la prórroga. Es decir, te estoy diciendo ya, no sé si son 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos de los, me parece que son 6, 7, 8, 9, 10 de los 10 partidos que ha habido ya de octavos de final, de 16avos de final, perdón, de los 10 ha habido 6 que se han resuelto o que ha habido que llegar al final del tiempo de los 90 minutos para esperar que en los últimos minutos hubiese un cambio de resultado. Los otros partidos que no han tenido, y que yo no sé si España va a ser una de ellas por vencer tan holgadamente hoy a Austria. La verdad que en un principio lo veo difícil que España pueda hoy vencer tan ampliamente a Austria. Pero fíjate qué partidos, Francia con Suecia, que sí que es cierto que ha rematado el partido antes, México con Ecuador también, porque México marca los 2 goles en la primera parte de ese 2-0, y Estados Unidos y Bosnia, pues te diría también que partido más cómodo de lo normal para la selección estadounidense. Entonces, quédate, como te digo, con esa sensación. Bueno, y Alemania-Paraguay, me quedaba por ese partido, Alemania-Paraguay, que también es un partido que se ha decidido en penaltis, es decir, que ha habido igualdad en el marcador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque te suene que parece que una selección tiene que ser superior a otra y tiene que ganar muy fácil y todo esto, está habiendo una gran igualdad en estos 16avos de final. Las selecciones ya compiten muy bien. Estamos viendo selecciones que están haciendo muy bien las cosas. Muy bien ayer la selección de Congo compitiendo, defendiendo balones en bloque bajo, cambiando la defensa de 5 a 4 jugadores. Y bueno, vamos a ver, porque hoy España se enfrenta a un duro, como te digo, un duro partido. Yo no veo tan claro que la selección española pueda ganar de manera holgada, ni muchísimo menos. Cosas que tiene importantes que hay que comentar de manera tocando un poco la actualidad del partido. Parece ser que por las declaraciones del seleccionador de Luis de la Fuente, parece que Jeremy Pino está recuperado, parece que ha entrenado bien. Nico Williams parece que no va a llegar y Víctor Muñoz puede que sea duda. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la selección española puede entonces que tenga un poquito más de opciones de usar jugadores en caso de que el partido no vaya bien. Yo no sé por qué optará hoy Luis de la Fuente cuando empiece este España-Austria. A mí me da la sensación de que va a ser un bloque bastante continuista. Creo que España está muy bien, sobre todo en la parte defensiva.
A mí me está gustando mucho la selección española. Siempre se suele percibir la selección española como muy bien a nivel de juego ofensivo, colectivo, búsqueda de asociaciones, jugadores técnicamente muy completos, todas estas cosas, pero a mí donde más me está gustando la selección esta mundial es en la parte defensiva. Estoy viendo muy bien defender tanto a los dos centrales, sobre todo a Cubarsí y a Laporte, están muy bien los dos. Estoy viendo también muy bien a Cucurella defendiendo. Por el otro lado, bueno, Pedro Porro cuando ha jugado ha sido en momentos o en partidos en los que hacía falta más parte ofensiva que defensiva, pero Marcos Llorente también está bien, ha llegado fino al Mundial, y donde España está teniendo yo creo más dificultades de imponerse es de medio campo hacia adelante. Todavía creo que esto forma parte de muchas veces los picos de forma. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces en un torneo de un mes y medio tú lo planificas para que igual tu pico de forma se empiece a dar a partir de ahora, a partir de las eliminatorias, ¿no? Muchas veces los picos de forma van un poquito de menos a más, creciendo, y a lo mejor, pues lo que te digo, el partido ante Cabo Verde no fue un buen partido por parte de la selección española, hubo muchas dudas, sobre todo a la hora de atacar. En el 11 inicial también lo hablamos, con la inclusión de Gavi, de Pedri por ahí en la zona de medias puntas, de Ferran jugando por la banda derecha también, que no es lo habitual. Y yo creo que de cara a este partido, pues me da la sensación de que Baena y Lamine Yamal van a repetir los dos como extremo. Oyarzabal seguro le veo de titular, y yo creo que Dani Olmo va a entrar en el medio para intentar romper entre líneas. Vamos a ver si vemos una buena versión también de Rodri y Pedri. No están especialmente... Vamos a ver. Una cosa es estar mal a nivel de rendimiento y otra cosa es estar a nivel normal. No es lo mismo, ¿vale? Es decir, el nivel que están aportando ahora mismo Rodri y Pedri es un nivel normal, ¿vale? No es que estén haciendo un mal mundial, pero están haciendo un nivel normal. Sí que estoy todo el otro día contra Uruguay, ya sé lo que me vais a decir, o el otro día contra Uruguay hubo algunas pérdidas de balones, salía balón de Rodri, que no son normales. De hecho, se le veía a él cuando las imágenes le mostraban en cámara, se le veía él frustrado, se le veía haciendo gestos que no es lo propio de Rodri, que es un jugador bastante calmado a la hora de jugar, no a la hora de competir, pero sí a la hora de estar en el campo emocionalmente, suele ser bastante equilibrado y demás, y se le veía el otro día bastante frustrado con errores en salida de balón que propiciaron muchas pérdidas y que podía lanzar los ataques y los contraataques, en este caso la selección, como te digo, la selección uruguaya. Puede que pasen, no sé, dos cosas en el partido de hoy. Que España tenga un partido plácido y acabe ganando fácil, o puede que el partido se empiece a poner feo, difícil, como pasó con Uruguay. Porque Austria, a ver, lógicamente no tiene esa competición tan fuerte, marcada en el uno contra uno, de dar patadas, de dar ¿vale? ese juego tan canchero que tiene, por así decirlo, la selección de Uruguay, pero sí que es una selección incómoda. Tengo la duda si hoy va a jugar con defensa de 4 o defensa de 5 la selección austriaca. Según lo que estamos viendo en el Mundial, estamos viendo mucho defensa de 5 con Laimer de carrilero por la izquierda. Yo creo que Laimer hoy sí que va a estar en la defensa de 5, precisamente para tapar mucho las subidas de Lamine Yamal, y posiblemente quizás pueda ser Pedro Porro. Y supongo que detrás de Laimer pues estará Álava, ayudando mucho también en cobertura. Yo veo a la selección de España que tiene que buscar hoy muchas superioridades. Va a ser difícil entrar por carril central, pero muchas superioridades con Schlager y Seiwald, que juegan los dos en el medio. Savicer y Smith supongo que estarán en las bandas, y arriba, pues no sé, la duda quizás de lo que llevamos viendo en todo este mundial, ¿no? De Gregoris o Arnautovic. Pero sí que es cierto que la superioridad de España hoy en el medio campo puede ser importante, ese 3 contra 2 de Rodri, Pedri y Dani Olmo, si es que finalmente juega Dani Olmo y no juegan Merino ni Fabián tampoco, contra Schlager y Seiwald. Ese 3 contra 2, si España consigue mover rápido y buscar a Dani Olmo por detrás de los dos mediocampistas, puede ser interesante para que España busque, como te digo, busque opciones de poder tener remates y poder tener unos contra uno. También, si juega con defensa de 5, la selección austríaca, va a ser importante las incorporaciones de tanto de Cucurella como en el lateral derecho. Me da igual si es Marcos Llorente o Pedro Porro, porque con la defensa de 5 a esos dos jugadores que juegan de carrileros hay que buscarles mucho, hay que buscar mucho el 2 contra 1, hay que buscar mucho que duden si tienen que quedarse con el que tiene el balón o con el que hace el desmarque por detrás de ruptura. Entonces yo creo que esto España lo tiene que explotar, y por supuesto, creo, para mí, punto muy importante hoy, hay que disparar a portería. Y puede parecer que lo que estoy diciendo es, oye, Rafa, ¿qué cosa estás diciendo? No, pues claro que para pasar de eliminatoria vas a tener que disparar a portería. No, hay que hacerlo con frecuencia.
hay que hacerlo con frecuencia. No podemos llegar al minuto 20 de partido, a la pausa de hidratación, y que España todavía no haya chutado entre los 3 palos. Hay que dar una sensación de peligro, hay que dar una sensación de que los jugadores españoles están acostumbrados a jugar partidos de este nivel, de esta presión, como te digo, de una responsabilidad alta. Esto se tiene que notar, y la mejor forma de notarlo es los primeros minutos, yo creo, agobiar al equipo contrario. No me espero tampoco una selección no me espero para nada una selección de Austria, que no lo vaya a intentar, ¿eh? No me espero una selección de Austria metida igual como hace 20, 30 años, que se metía atrás y bueno, pues si el partido quedaba empate a 0, pues empate a 0. No, para nada. Yo estoy convencido de que hoy Austria va a tener ocasiones de gol, va a tener salidas, sobre todo en ataque, va a ir a presionar en algunos tramos, sobre todo porque es lo que estamos viendo con Ralf Rangnick durante todos estos últimos tiempos con la selección austriaca, y yo creo que la selección austriaca en algunos momentos se va a instalar bloque medio, bloque alto para intentar provocar alguna pérdida. De hecho, yo si fuese el seleccionador austriaco, en algunos momentos seguro que iniciaría no sé, en un saque de inicio, por ejemplo, en un saque de puerta de Unai Simón, seguro que me voy a presionar arriba. ¿Por qué? Porque España ante Uruguay ha tenido dificultades en la salida de balón. Entonces eso hay que volver a testarlo, hay que volver a provocar esos errores, ¿no? Y creo que por ahí van muchas también de las opciones de Austria hoy. El poder ponerte por delante en el marcador, quizás con alguna pérdida de balón, con alguna salida de balón que no esté bien la selección española, que haya nervios, con alguna cesión al portero que no vaya lo suficientemente bien. Y bueno, como te digo, yo veo un poco más favorita a la selección española, sí, creo que tiene más individualidades que la selección austriaca, pero mucho ojo porque estamos viendo grandes selecciones que están cayendo en este mundial. Estamos viendo grandes selecciones que se están yendo para casa antes de tiempo, siendo en teoría favoritas. Hemos visto a Alemania ya marcharse para casa, Países Bajos planteando un partido muy a la defensiva contra Marruecos, creo que con excesivo respeto hacia la selección de Marruecos. Estamos viendo ayer a Bélgica le ha costado muchísimo remontar el partido, le ha costado un montón remontar el partido, estaba medio fuera del Mundial. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo. Vamos a ver si jugadores que la selección española necesita pueden elevar su rendimiento, lo necesita la selección española un montón, necesita Lamine Yamal recuperar esa buena primera parte que hizo contra la selección de Arabia Saudí, que ha sido de lo mejor que hemos visto de España en el Mundial, y necesita elevar su nivel otros jugadores. Vamos a ver si vemos una buena aportación de Baena. Baena tiene disparo desde fuera si se mete hacia adentro. Creo que puede ser interesante para España esto, que Oyarzabal siga sumando, a ver si es capaz de generar oportunidades de gol y marcar, que esto es muy importante para la selección española. Y como te digo, creo que a nivel de control de juego, España necesita una muy buena versión hoy de Pedri y de Rodri, marcando el ritmo, teniendo la posesión, jugando, llevándolo rápido de un lado para otro. Y esto sobre todo yo creo que es clave hoy. No puede ser que España haga llegar el balón a Baena o a Lamine Yamal en los costados y se queden reteniendo el balón los dos 5 segundos. No, porque entonces van a llegar las ayudas, va a bascular el equipo austriaco y va a ser muy difícil sacar algo por ahí. Cuando el balón llegue a Baena y a Lamine Yamal, hay que intentar ya ser verticales, intentar instalarte dentro del área, buscar ya el 1 contra 1, tratar de forzar, conducir ya hacia el contrario rival para que sienta el contrario rival que le estás atacando en el 1 contra 1. Es decir, hay que buscarlo esto, pero rápido para tratar de que también los centrales, tanto pues, el propio Álava como Danso, como cualquiera de los defensas que juegue por allí, o por el otro lado, si tiene el balón Lamine Yamal, pues por el otro lado el carrilero Posch, que es otro jugador que está haciendo buenas actuaciones, que no les dé tiempo a hacer las marcas, ¿vale?, con los jugadores de la selección española, pues como te digo, con el propio Oyarzabal, o si tiene el balón Lamine Yamal, pues entrará Baena o entrará quizás Pedri en segunda línea. Bueno, pues todo esto hacerlo rápido, ¿no? No puede ser que el balón le llegue a Baena controle, levante la cabeza, mire, vuelva a llevar el balón, no sé qué, y finalmente ha tenido el balón 5 segundos. La defensa de Austria se ha instalado bien, está bien colocada, los centrales están ya tocando a los jugadores españoles en las marcas. Esto va a ser entonces sí que va a ser muy difícil. Si hay centros al área, como yo percibo que en algún momento pueda ser,
puede ser hoy un buen momento para que en la segunda parte pueda jugar Borja Iglesias si es que está demasiado metida atrás la selección austríaca. Creo que puede ser una buena opción para la selección española, que de momento todavía no lo ha explotado en este Mundial, y veremos a ver también, bueno, meter más verticalidad, si finalmente Jeremy Pino se ha recuperado, si Víctor Muñoz puede estar para jugar algunos minutos. Puede ser interesante Ferran jugando en banda, pero yo no le pondría en la banda derecha para jugar a pierna buena, le pondría en la otra para jugar a pierna cambiada. Bueno, creo que España, como te digo, tiene alternativas hoy para poder ganar el partido, pero como te digo, no veo que España vaya tampoco si pasa. Yo creo que si hoy gana en los 90 minutos la selección española, va a ser con un marcador ajustado, va a ser con, no sé, un gol, te diría, un 1-0, 2-1, una cosa así, porque, como te digo, creo que soy un partido, lo primero, para pasar a octavos, o sea, es un partido en el que tu objetivo prioritario, por supuesto, es pasar a octavos y ya está, pero creo que es un partido también para recuperar sensaciones, para recuperar el juego que España ha ido desarrollando y es el juego que le ha traído aquí y por el cual ha tenido éxito, y también para ver si España es capaz de, con un no muy buen estado de forma, de jugadores importantes, no es como en la Eurocopa que llegaron jugadores de España con un nivel altísimo de competición, a ver si España hoy consigue dar un pasito adelante, subir un peldaño a nivel competitivo, a nivel, como te digo, de nivel de juego, de continuidad, sobre todo, ¿vale? De que no haya, pues como te digo, contra Uruguay hubo momentos que España tiene el balón, momentos que lo pierde y se tiene que replegar y meterse atrás. Fue un partido muy de sub y baja, y España necesita un partido hoy más constante, más de continuidad y de imponerse en el juego. Veremos a ver lo que va a decir este partido. Si no lo has hecho todavía, recuerda suscribirte. Te contamos todo, el postpartido en cuanto acabe este partidazo de, como te digo, 16avos de final, España-Austria. Nos vemos pronto. Chao.